A principios de diciembre del 2019, algunos funcionarios de la salud en China detectaron un brote epidémico y el 31 de diciembre del 2019, China alertó a la Organización Mundial de la Salud sobre varios casos de una neumonía inusual en Wuhan, una ciudad de 11 millones de personas. A partir de entonces, los expertos de la salud trabajaron para identificar el virus en medio de una alarma cada vez mayor. Fue el 30 de enero cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era una emergencia mundial. A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado muchas crisis y se ha unido para afrontar los momentos más difíciles que hemos superado y de los cuales hemos aprendido valiosas lecciones. Pero esta vez ha sido todo lo contrario. La humanidad ha tenido que aislarse los unos de los otros. A veces el mundo no está listo para lo que vendrá y el mundo no estaba preparado para esto que vino. Estamos viviendo un momento histórico. El mundo vive una catástrofe global en el que más de 170 países entró en un estado de alarma. El mundo está enfrentando uno de los mayores desafíos desde el siglo pasado y los gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas estrictas para contener el coronavirus. Estados Unidos oficialmente tiene más casos confirmados que cualquier otro país y hoy hay más de 3 millones de casos confirmados en todo el mundo. Eventos importantes tanto culturales, políticos, religiosos, militares y deportivos se han cancelado o pospuesto, como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los mercados mundiales no tardaron mucho en reaccionar y el mercado de valores cerró el primer trimestre de este año con el Dow en una caída de más del 23% por primera vez desde 1987. El Standard & Poor's 500 cayó un 20% cerrando el peor trimestre desde el 2008 y el Nasdaq en más de un 14%. El DAX de Alemania bajó un 38% y el Nikkei de Japón bajó un 29%. Esto ha aumentado el miedo y la incertidumbre entre los inversionistas. La agitación financiera aumenta y se vislumbra el mismo ambiente de la crisis financiera del 2008. Se están avivando los temores de una desaceleración económica mundial prolongada por la propagación del virus y estamos empezando oficialmente una crisis económica que ha venido formándose durante 11 años porque ninguno de los problemas que ocurrieron en la crisis financiera del 2008 fue solucionado. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los futuros vídeos. Ahora, los Estados Unidos ha empezado a imprimir 2 billones de dólares iniciales como estímulo a la crisis creada por el coronavirus, una cantidad que no parece detenerse ahí. Hasta ahora se han invertido casi 3 billones de dólares, si no más, para hacer frente a la pandemia. Junto a Estados Unidos, Europa, Japón, China e India están desatando billones de dólares de dinero recién creado para intentar desesperadamente evitar que la economía global se hunda en la depresión. Hasta la fecha, la factura global para salvar la economía mundial es de 7 billones de dólares y sigue aumentando. Los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, pueden y crean dinero y utilizan ese dinero para comprar bonos del gobierno. Eso es lo que hizo la Fed durante la crisis económica del 2007 al 2009 y eso es lo que están haciendo ahora. Todo esto nos trae los recuerdos de la imprudencia de los gobiernos y la criminalidad de los sectores financieros privados que nos llevaron a esa situación. Este es un ejemplo. Commissioner, Mr. President, I rise again, I'm afraid, to make the same old hoary speech that I've been making here for several years, and that is, it is my opinion that you do not really understand the concept of banking. All the banks are broke. Bank Santander, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, they're all broke. And why are they broke? It isn't an act of God. It isn't some sort of tsunami. They're broke because we have a system called fractional reserve banking, which means that banks can lend money that they don't actually have. It's a criminal scandal and it's been going on for too long. To add to that problem, you have moral hazard, a very significant moral hazard from the political sphere. And most of the problem starts in politics and central banks, which are part of the same political system. We have counterfeiting, sometimes called quantitative easing, but counterfeiting by any other name. The artificial printing of money, which if any ordinary person did, they'd go to prison for a very long time. And yet governments and central banks do it all the time. Central banks repress the amount of interest that rates are, so we don't have the real cost of money, and yet we blame the real retail banks for manipulating LIBOR.
the sheer effrontery of this is quite astonishing. It's central banks that manipulate interest rates, Commissioner. And plus, underneath all this, we talk loosely, in a rather cavalier fashion, do we not, about deposit guarantees. So when banks go broke through their own incompetence and chicanery, the taxpayer picks up the tab. It's theft from the taxpayer. And until we start sending bankers, and I include central bankers and politicians, to prison for this outrage, it will continue. Los gobiernos de todo Occidente se apresuraron a rescatar a sus instituciones financieras en crisis con una serie de estímulos fiscales y monetarios basados en encender las impresoras de dinero y ponerlas a funcionar a plena capacidad en un intento de rescate del sistema. Los rescates por coronavirus le costarán a los contribuyentes cientos de miles de millones de dólares. But I just think this approach, we're taking a loan for a loan for a loan for a loan for a loan. I mean, when does it ever end? So the argument then becomes about the taxpayer who's pissed off and saying, let me get this straight. You can constantly bail yourself out and you can constantly go print money with this quantitative easing. Why the hell do I have to pay taxes? Why do I pay taxes? If you can, and I know this goes to your argument of the socialism, but why do I pay taxes? It's slightly different than the concept of socialism, because socialism is to give me stuff. Right. But why do I pay taxes? That's right. For my big 40th birthday lunch, there were, at the time that I had lunch with Richard Fisher, who was my boss, there were riots in the streets of Athens. And we ended that lunch with me saying, what's your greatest concern? And his answer was, I worry that Fed policy is going to eventually land us in the same spot as where Greece finds itself back then, with riots in the streets. Now, esto, para todos, es un claro recordatorio de que los bancos centrales básicamente pueden imprimir dinero de la nada y arruinar lentamente la economía. Los mismos bancos que en el pasado han confiscado algunos miles de millones de dólares de cuentas bancarias privadas son los mismos que imprimen billones de dólares de la nada. Now, it always seems to me as a complete surprise to politicians how countries get in debt. Let me explain, because I don't think you really understand it. It's because politicians consistently spend more money than they raise in taxation, more money than they can possibly raise in taxation, most of which, in point of fact, they actually waste. The reason we're talking about countries which are broke, and they are broke, is because their ridiculous, ineffective, ignorant politicians consistently spend more money than they can raise. And then they borrow. And they borrow, and worse, they then print money because politicians and their central banks have a machine which prints money. You do that as a private citizen and it's a criminal offence. You would go to prison for doing that, and politicians and their central banks do it all the time. Let me explain to you that these countries are broke, and they're broke because of their own stupid leadership and politicians, and it's immoral to ask ordinary taxpayers of any country to pick up the tab for failed politicians and failed banks. They are defaulted, they're broke. For God's sake, let's all of us admit it. Hoy los principales medios de información hablan sobre una recesión económica global. La crisis económica del 2008 fue terrible, pero la crisis económica que estamos iniciando es aún peor. Es aún demasiado pronto para predecir el impacto de la recesión económica que enfrentamos debido al coronavirus, pero una recesión parece inevitable. Para sectores de diferentes industrias globales, el impacto será mucho peor. En la industria petrolera, la contracción del mercado ha desatado una guerra de precios despiadada. Esto hará hincapié también en el sector energético, que ya está muy endeudado. Si se propagan las guerras de precios, podríamos enfrentar un ruinoso ciclo de deflación de la deuda que pondrá en peligro la enorme pila de deuda corporativa del mundo, que es el doble de lo que era en el 2008. El comercio internacional se contraerá fuertemente. Pero más allá de todas estas preocupaciones, en esta ocasión tenemos algo llamado Bitcoin, una moneda digital creada hace 11 años y que pasó desapercibida por mucho tiempo. Pero ya hemos empezado a ganar algo de tracción. Ya tenemos muchos inversionistas que están empezando a cambiar sus dólares, sus euros o cualquiera que sea su divisa por una moneda que empieza a ser aceptada y está aumentando su valor regularmente. Esto es significativo para una moneda digital que opera en Internet, que no está regulada ni controlada por ninguna entidad o gobierno y que es una alternativa al problema de las crisis monetarias, las crisis de las deudas, por las cuales las personas comienzan a preocuparse.
El mundo poco a poco empieza a conocer un sistema inmutable y descentralizado que no podrá ser alterado. El mundo tiene y ha tenido mucho dinero y muchos activos financieros, pero por más de una década, Bitcoin se ha convertido en uno de los activos financieros más debatidos y controversiales, un activo digital que pasó desde un valor inferior a un centavo en el 2010 a ser el activo de mejor rendimiento de la última década. Literalmente, ha sido la mejor inversión de los últimos 10 años. $1 en Bitcoin comprado desde enero del 2010 te dejaría con más de 14 millones de dólares hoy, haciendo este cálculo al precio del BTC en el momento de publicación de más de $8.000 aproximadamente, y alejado de sus mejores niveles cercano a los $20.000 hace 2 años. Ahora el mundo está viviendo una situación que está iniciando una crisis financiera global y eso pone a Bitcoin a enfrentar su mayor desafío desde su creación hasta la fecha. Pero es para esto exactamente para lo que se creó Bitcoin. Y hoy, cuando el dólar estadounidense y otras monedas fiduciarias serán eventualmente desvaluadas por las inyecciones de billones de dólares para ayudas relacionadas con el coronavirus y el estímulo monetario de gobiernos y bancos centrales, eso debería, en teoría, fortalecer el caso de Bitcoin como una cobertura contra la inflación. Estos planes de rescate de la Reserva Federal y de otros bancos centrales para inyectar grandes cantidades de efectivo y estimular las economías mundiales para la lucha por esta pandemia global, aunque podamos debatir que están justificados por la causa, todo esto sigue siendo una prolongación del experimento fiduciario que hemos venido incrementando por más de una década desde la última recesión del 2008. La pregunta real a todo esto es, ¿terminará algún día este experimento monetario de los bancos centrales y esta política económica fallida de los gobiernos? ¿Realmente terminará? No inmediatamente, podemos continuar así unos 30 o 50 años más, pero esta burbuja de deuda dentro del sistema financiero eventualmente estallará, porque con el tiempo hemos venido observando ciclos de auge económico, que son predecidas por caídas aún más grandes, y estamos viendo una adicción a ese estímulo financiero de los bancos centrales, lo cual se traduce en devaluaciones de las monedas fiduciarias. La historia nos muestra que con el tiempo, cada moneda que se desvalúa debido a la inflación, eventualmente en algún momento fracasa. Muchos son escépticos de que algún día esto suceda y otros tantos no les gustaría la idea de que algún día suceda, pero en algún momento el dólar estadounidense va a fracasar, porque simplemente el dólar no podrá luchar toda la vida contra la historia y contra el presente y el futuro de las finanzas descentralizadas. Si eres nuevo o nueva o no conoces el mundo de las finanzas y los protocolos descentralizados y aún te preguntas qué es Bitcoin y por qué fue creado, fue precisamente para proteger a las personas sobre la inflación monetaria y las catastróficas consecuencias que tienen estos experimentos de dinero fiduciario en miles de millones de personas y familias en el mundo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿confías en la necesidad que tienen los bancos centrales de inyectar liquidez a las economías basándose en imprimir o crear dinero de la nada hasta niveles casi infinitos? Pregúntate si eso es lo mejor para mantenerlo en funcionamiento. Bitcoin se basa en su estructura descentralizada que depende de miles de nodos distribuidos por todo el mundo y de los propietarios de la moneda para mantener el funcionamiento de la red, sin bancos o gobiernos que controlen las monedas en circulación. En teoría, es menos susceptible a crisis mundiales como el colapso financiero o la actual pandemia del coronavirus. Bitcoin fue lanzado a raíz del colapso financiero del 2008 y en cierta medida fue diseñada para ayudar a limitar el impacto de una crisis global. Cada vez más personas elegirán una moneda que un gobierno no controla. Sin embargo, Bitcoin también podría fallar, no podemos negarlo. Bitcoin fue creado para evitar todo esto, pero nunca ha pasado por una recesión económica y es ahora cuando tiene por delante el mayor reto de su historia. Pero Bitcoin es considerado por muchos como oro digital, el cual, al igual que el oro físico, es un activo deflacionario y del cual podemos contabilizar su supervivencia después de 4 ciclos alcistas y bajistas en 11 años de historia, y siempre se ha evaluado. El oro ha sobrevivido durante miles de años, junto al cual Bitcoin tiene las mismas propiedades como dinero sólido, lo que hace pensar que Bitcoin no será víctima de ese mismo tipo de mecanismo del dinero fiat. El dinero fiat pronto perderá su valor debido a la política monetaria inflacionaria y la gente probablemente recurrirá a activos de cobertura como Bitcoin y el oro. Ahora, ¿por qué la gente elegiría Bitcoin en lugar del oro en este escenario específico?
principalmente porque en la actualidad existen dificultades de entrega de oro. En términos de acceso, el oro es difícilmente accesible. Literalmente hay problemas actuales para entregar el oro a las personas a través de los reclamos de papel sobre el oro. Pero cuando entras a comparar todas las diferencias entre tener un activo físico y un activo digital, hay 1.000.000 de ventajas, principalmente en términos de movilidad y ser distribuido a un mayor número de personas y de forma mucho más rápida, algo que ahorra los tiempos de problemas logísticos, especialmente en tiempos como los actuales donde el mundo está paralizado y las fronteras cerradas. Bitcoin es más que oro digital, pero mirándolo únicamente como oro digital, es más portátil, es más divisible, es probablemente más escaso, es de más fácil acceso, más eficiente y más fácil de enviar alrededor del mundo de forma casi instantánea. Simplemente tiene múltiples ventajas sobre todos los aspectos del oro y creo que con el tiempo la gente aprenderá más sobre él y eventualmente invertirá más en Bitcoin. Aunque por supuesto no debemos dejar a un lado al oro, el cual siempre ha tenido éxito a lo largo de su historia y lo seguirá teniendo. Pero también tenemos el Bitcoin, el cual inevitablemente se apreciará más en valor que el oro, dada a la volatilidad que tiene y a sus características fundamentales. Ahora nos dirigimos hacia una recesión económica global, así que hay puntos claves que las personas deberían pensar. Ante una recesión económica, lo primero es tener suficiente dinero en efectivo para poder protegerse de la tormenta. Una vez que salgamos de nuestros hogares y reiniciemos la actividad comercial, laboral y económica en nuestros países, y después de recuperarnos de esta crisis sanitaria creada por un enemigo invisible, desafortunadamente no volveremos a estar en los mismos tiempos en los que estábamos a finales de diciembre del 2019 antes de que todo esto iniciara. Estamos en un entorno económico realmente terrible y por lo tanto las personas necesitan tener efectivo disponible para capear esta tormenta durante varios meses. Luego, una vez que estemos cubiertos para sobrevivir a la tormenta, tendremos la oportunidad de comenzar a posicionar nuevamente nuestro portafolio de inversiones para prosperar en los próximos años. Ahora estamos en un ambiente deflacionario, donde los activos están en descenso porque los inversores están vendiendo y el dólar y las principales divisas fiduciarias son el rey. Pero una vez salgamos de esta situación y regresemos a un ambiente inflacionario, volveremos a estar donde estuvimos y creo que muchas más personas están comenzando a darse cuenta de que tener dinero sólido, dinero que no puede ser inflado infinitamente y controlado o manipulado por gobiernos y entidades financieras, es algo que podría ser más valioso de lo que la gente pensaba originalmente. Lo que sigue a continuación es un capítulo que se escribirá para siempre en los libros de historia. El colapso del mercado global causado por este enemigo invisible ha revelado una fea verdad sobre la economía. Las lecciones de la última recesión económica no se han aprendido. La crisis económica mundial que se viene produciendo durante 11 años porque ninguno de los problemas que ocurrieron en el 2008 fue solucionado. En 1971 se abandonó formalmente el patrón del oro y la realidad era que todos los países se dieron cuenta de que de repente tenían un poder infinito que recae en cada uno de sus bancos centrales, que a partir de esa fecha tenían la capacidad para imprimir dinero fiduciario y desde entonces básicamente hemos estado imprimiendo dinero en efectivo ilimitadamente. Pero algún día los gobiernos se quedarán sin municiones, las tasas de interés reducidas y los billones de dólares en flexibilización cuantitativa erosionarán lentamente el valor de la moneda fiduciaria. Estas medidas corren el riesgo de hundir a la economía en otra recesión en lugar de abordar los problemas subyacentes. Bitcoin fue creado para solucionar esto. Las personas optarán por algo que no sea manipulable, que no sea confiscable, que no sea censurable y que no sea desvaluable. Está teniendo un auge lento, pero con el tiempo cada vez más personas elegirán una moneda que ningún gobierno controla. La burbuja de la deuda creada por bancos centrales será el catalizador que proporcione una rampa de salida de este sistema monetario fiduciario, diseñado para inflarse indefinidamente y que es una bomba de relojería. Creo que Bitcoin necesitaba un momento como este para que fuera relevante. Bitcoin fue diseñado con un suministro fijo de 21 millones y lo más importante es que no está gobernado por una entidad central que pueda decidir aumentar su suministro en tiempos de problemas, por lo que llegará el tiempo en el que presenciaremos la mayor salida fiduciaria de la historia. El futuro de las finanzas está respaldado por protocolos abiertos y descentralizados que ayudarán a las personas que lo deseen
a ingresar en un sistema económico sin permiso y que no está basado en la confianza de un tercero. Nos podría llevar varias décadas emerger como el nuevo sistema financiero del mundo debido a la geopolítica que la rodea y a la capacidad de los gobiernos para controlar el dinero, el cual les otorga un poder enorme, por lo que van a luchar con uñas y dientes para preservar ese poder incluso a expensas de su propia gente. Bitcoin es un activo muy volátil, pero creará un patrón de oro digital, un instrumento que es propiedad de todos, el cual no es solo una alternativa al dinero, es un rechazo del sistema económico de nuestra trayectoria actual. La hiperinflación es inevitable mientras que los gobiernos estén ocupados imprimiendo aún más dinero. Bitcoin está a punto de ver cómo su suministro entrante va a reducirse a la mitad. Uno de los activos más escasos del mundo está a punto de volverse aún más escaso. Esta es la mayor oportunidad que Bitcoin haya visto. Vamos a ver los recortes de tasas de interés, la flexibilización cuantitativa y la reducción a la mitad de la inflación de Bitcoin. Todo sucederá al mismo tiempo y creo que Bitcoin se volverá increíblemente atractivo para mucha gente. Recordar que nada dura para siempre. La humanidad se recuperará. Siempre lo hacemos con cada crisis que pasa. Salimos más fuerte que nunca. No hay necesidad de entrar en pánico. Si comenzamos ahora, podemos estar listos para las futuras adversidades. No hay forma de medir qué tan graves serán las consecuencias de las políticas monetarias actuales, pero se está creando un futuro digital inmutable. Estamos creando una alternativa a los bancos y a las instituciones financieras que dominan nuestras vidas. A medida que pasa el tiempo y las personas se vuelven más cómodas con los activos digitales, la persona promedio comenzará a ver Bitcoin como una alternativa viable al oro y como una cobertura contra la inflación monetaria. Mientras tanto, Bitcoin seguirá haciendo exactamente lo mismo para lo que fue creado. Mi nombre es Miguel y te doy las gracias por visualizar este vídeo. Te pido que apoyes este canal con un me gusta a este vídeo y también, si no lo has hecho aún, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver mis próximos vídeos sobre Bitcoin, criptomonedas, blockchains, reseñas y tutoriales. Déjame saber cuál es tu opinión sobre Bitcoin y el futuro de las economías globales. Nuevamente, gracias por visualizar y nos escuchamos en el próximo vídeo. Chao.